Muy buenas con todos ustedes. Muy buenas. Este es su programa desde mi tribuna, desde el Japón, que en una fecha tan especial. Y como dice la canción. Lo seguirá siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú. Hoy, a los 201 aniversario de la independencia del Perú, nos toca atravesar una nueva etapa de crisis. Pero es el momento de hacer una reflexión, de hacer una revisión de lo que ha sucedido en el Perú en este primer año del gobierno de Pedro Castillo. Hoy día ha expresado el presidente, ha hecho una exposición de lo que ha acontecido durante todo este año. Hay que ser sinceros al reconocer de que desde el momento que asumió el cargo se sabía de que no era la persona quizás idónea o con la capacidad respectiva como para poder dirigir el destino de la patria. Si somos conscientes de ellos, también sabemos las limitaciones que tenía. Gran culpa de él y del aparato político que estaba con él fue la de no saber tener esa idea inmediata de captar técnicos y otorgarle las facilidades y al momento de captarlos asegurar de que sean el sostén de este gobierno. Error, un gran error. La terca y persistente idea de Vladimir Cerrón de controlar, gobernar, dirigir el aparato del Estado lo llevó a un enfrentamiento y cada aparición que tenía este señor en las cámaras y buscaba que tener protagonismo, le iba restando la simpatía al gobierno. Entre esto, un desatinado gobierno, Pedro Castillo no tuvo una peor idea que armar un gabinete, el primer gabinete, el gabinete Bellido, un gabinete que les cayó de sorpresa a todo el mundo por la forma como fue juramentado y en el proceso que lo hizo, lo cual dejó más dudas, incertidumbres, que poco a poco fueron tomando cuerpo. La actitud muy personal que tenía Guido Bellido, también con la actitud perseverante de Vladimir Cerrón, no llevaron a nada más que demostrar de que la improvisación era la corona que tenía este gobierno. Los resultados se han ido viendo, no hay programas aplicados, no hay programas instalados, implementados. La segunda reforma agraria es una muestra, fue una proclama sin tener un verdadero plan operativo de ejecución inmediata para ver los resultados en 360 días. Al contrario, solamente fue un acto simbólico que lo han dejado ahí abandonado, otro elefante blanco que suele ser en el quehacer político. Esto nos demuestra realmente de que las debilidades por ahí van. No tenían cuadros técnicos, pues nunca estuvieron preparados, jamás se enteraron ni pensaron de que podrían haber llegado a tan alto. Eso sí, se sabía y se conocía y hay que ser conscientes de que en el corredor político se mantenía esta idea, este pensamiento clave. Quien vaya a segunda vuelta con Keiko Fujimori gana definitivamente, le gana a Keiko Fujimori. Y es algo que el Fujimorismo lo sabe y lo debe entender. Y no es necesario que se lo repitan ni que lo escriban en piedra, es una realidad que ya le ha tocado afrontar en más de una oportunidad. Esta es la tercera vez y a mi entender va a ser cuarta, quinta, sexta, séptima, porque va dejando huella. Desde el 2016 ha hecho la vida imposible para el sistema de la administración de Estado, el Fujimorismo. Hay que ser sincero y decirlo con sus verdaderos nombres. ¿Tiene el Fujimorismo cosas buenas en su pasado? Tiene, ha sido reconocido. En la última edición estaba hablando sobre el reconocimiento que tiene Inglaterra sobre el sistema económico de control del dólar para controlar el mercado. Eso fue implementado en la gestión de Alberto Fujimori y ese es uno de los grandes logros de lo que nos podemos sentir contentos. Tiene también lo de Chavín de Guanta, el rescate de los rehenes. Son éxitos. El reordenamiento, reconstrucción del Estado, bueno, sí, pues tuvo la suerte y que captaron a Hernando de Soto. Y como les digo, siempre en la literatura van a encontrar ustedes muchas respuestas. Hay que leer para entender esta cuestión. Y en los libros de Hernando de Soto son bien didácticos y fácil de entender. Les recomiendo. Entonces, regresemos al tema central. En este interín, los previos de las fiestas patrias, aparece que el señor Bruno Pacheco se entrega
se entrega a la justicia. Pero claro, los antigobiernos siempre colocaron el sistema a la captura, algo así como si fuera la captura del siglo. En realidad no es ninguna captura del siglo. Esto también tiene muchas cosas que tenemos que ver, que es la antesala de llegar a 28 de julio. Bruno Pacheco se entrega una tranza que tiene un arreglo con la fiscal y prefiere entregarse, armando su propia historia. Acá viene lo más raro de todo y hay que saber atar. Quien quiera meterse en política tiene que aprender de que lo que no está dicho con seriedad y no está demostrado con papeles tiende a ser quizás una gran mentira o una orquestación para sacar un beneficio político. El señor Pacheco se entrega ante la fiscalía el fin de semana, recién se entera el lunes por la noche el público de que estaba detenido. Los antigobiernos colocaron, la policía lo capturó, la policía no lo capturó y la ha negociado su entrega. Lo raro de todo es que su abogada no conocía de tal acto. Y la abogada sale ante la prensa y dice que ella, como abogada de Bruno Pacheco, no conocía. La sorpresa tanto para la fiscalía, la policía e incluso el mismo Bruno Pacheco es que él se enteraría el día martes por la mañana que su abogado que se estaba presentando como abogado de Bruno Pacheco, nada más y nada menos que César Nakazaki. Coincidencias en política no existen, para comenzar. César Nakazaki ha sido abogado de Alberto Fujimori. César Nakazaki ha sido abogado de PPK, abogado de Karelin López. Y Karelin López, para reforzar lo que ella supuestamente está entregando de información, necesita de Bruno Pacheco. Y ahora resulta que Bruno Pacheco aparece bajo una historieta que hasta ahora sigue siendo historieta, una posible, porque todo lo que se dice, lo que se publica son posibilidades. No hay certeza. Yo le he dicho desde hace mucho tiempo, no voté por Pedro Castillo, no considero que sea el idóneo, pero tuvo la suerte de mostrar contra Keiko Fujimori y ganó. Eso es cierto, hay que reconocerlo, ganó las elecciones, pero jamás tuve la idea o podría haber afirmado de que hubiese sido un gobierno que tenga éxito. No, por lo que no es un partido. Es como lo que hay actualmente, no hay partidos, estos son clubes donde tienen un dueño. César Acuña, López Aliaga, Pepe Luna, son y el otro que es un mercado persa, pues que se llama Acción Popular. Ahí nos vamos, ahí volvemos nuevamente al tema para no alejarnos mucho, que ya les voy a dar las explicaciones por qué digo todo esto. ¿Qué sucede? El señor Bruno Pacheco resulta que ha sido secuestrado después de salir del Congreso por 3 policías que estaban con capucha. Afirma que son policías porque estaban con bolseguí. Que yo sepa, los serenos usan bolseguí, los guachimanes usan bolseguí, el ejército usa bolseguí, la marina usa bolseguí, la fuerza aérea usa bolseguí, y no sé cómo él puede haber detectado que eran bolseguí de la PNP. Supongo de que en una parte de la bota está escrito PNP, tal comisaría y tanta cuestión, supongo, porque de otro modo el hombre pues puede ver a través de una capucha, puede ver la marca del zapato, la dependencia y hasta tal vez puede saber los olores que emana esos bolsillos, pero en fin, son temas que hasta ahora no guardan relación ni coherencia. Luego de esto ha habido otra cuestión muy interesante. Dice que ha sido golpeado, torturado y que se ha escapado. Por la apariencia física que tiene el señor y aparece con un bastón, lo veo bien difícil de que si se estás enfrentando a gente que te está cuidando, que te está vigilando, que son efectivos preparados, llámese policía, militares, lo que sea, que logre escaparse, porque no se le nota que sea una persona de agilidades, una persona preparada para el combate cuerpo a cuerpo, ni tampoco se le ve una posibilidad de que pueda él solo desarmar ni a uno, mucho más a 3 personas. Ha dicho de que el subsecretario general Palacio estaría siendo el nexo entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y Pacheco. Puede ser, es una alternativa de que pueda ser verdad. Eso no se puede negar ni descartar. Se ajusta casi a las necesidades que tendría el gobierno de silenciarlo. Pero más cerca de esto más parece una película, una serie de Netflix a lo americano, donde las conspiraciones comienzan a correr por aquí y por allá. No se le ve mucho indicio, pero sí les puedo decir que quizás está vendiendo información que él tenga y ahora lo que falta es solamente que la corrobore. Mientras no la corrobore, sigue siendo sospechosos de los actos de corrupción, desde el presidente hasta su equipo más cercano.
Entonces, con todo esto ya estaba entrando en una turbulencia. Se corrían las voladas que el día 25 de julio debería haber cerrado Pedro Castillo el Congreso de la República. En ese razonamiento político, quizás le hubiera convenido a Pedro Castillo el cerrar el Congreso. Al cerrar el Congreso son 130 que se quedan fuera y la gente estaría contenta con la promesa de llevar un gobierno de transición para a unas próximas elecciones o convocar a un referéndum. Entonces, ese le estaba dando un año más de vida como gobierno y entraba quizás a iniciar su tercer mandato, como en algún momento lo logró hacer lo quiso hacer Martín Vizcarra. Pidió el adelanto de elecciones, el Congreso no quiso porque se aferró a su cargo y eso fue lo que les llevó a ganarse la ojeriza del pueblo y al momento que fue cerrado el pueblo celebró. Hay que ser sincero, el Congreso era una desgracia, no tiene talla tampoco, dicho sea de paso. Entre Congreso, entre el legislativo y el ejecutivo están en la misma categoría. La diferencia es que mientras que en el ejecutivo lo identifica un solo hombre, que es Pedro Castillo, el legislativo lo identifican 130 congresistas. Y en todo esto viene una cuestión muy, muy interesante. Parece que los asesores que tiene ahora Pedro Castillo son asesores políticos con conocimiento, que dominan mejor las estrategias políticas, pues lo que le dio resultado. Con el concepto de divide y vencerás, Pedro Castillo se presenta a una elección interna para capturar la mesa directiva del Congreso de la República. Originalmente, Pedro Castillo entró con respaldo de 37 congresistas que pertenecían al lapicito, a Perú Libre. En el camino recogió el apoyo de Verónica Mendoza, no era gran cosa, pero se suman cuando te falta alcanzar votos para tener una mayoría considerable, tenías que jalar y más o menos asegurar los 47 votos que te aseguraban una no vacancia. Y las negociaciones comenzaron a correr. En el mejor de los casos, estás hablando, Pedro Castillo solamente tenía una base de 37 votos. Hoy en día, al terminar la elección de la mesa directiva, la izquierda se consolida con sus pequeños grupúsculos que han armado, sumando entre todos ellos han pasado los 53 votos. O sea, ya estás hablando con una fuerza unida que sí está negociando. Está la gente de Acción Popular, los mercaderes, está la gente de Pepe Luna, que tiene los intereses en ambos bandos, ¿no? Tienes la gente de César Acuña, que sabe muy bien bailar, juega a los dos lados, porque el hermano al retirarse de APP no sería la primera vez. Su hermano mayor de César Acuña ha hecho lo mismo y ahora es el financista de Antauro Mala. O sea, va sembrando siempre César Acuña a alguien de los miembros de su familia, alguien del clan, para que ellos sean los entes que esos pequeños grupúsculos los capte y los tenga potencialmente como capital electoral. En política no hay nada de coincidencia. Eso, lógicamente, en la televisión no lo vas a ver. Ahora sí le están dando duro a Acuña porque ha retirado la propaganda de Willax, ¿no? O sea, cuando pone la propaganda es Dios, es igual, o sea, muchos y hay algunos periodistas que los 28 de cada mes comenzaban el día 25 a darle duro a Keiko Fujimori, el día 28 era el pico más alto, le decían de todo, todos los insultos habidos y por haber. No voy a decir el nombre del señor que hacía esto, pero él daba cuenta de que el día 29 ya cambiaba. Eso, en los términos políticos, cualquiera que esté en política y en política activa se da cuenta que es las fechas en que te están diciendo, cuando comienzan los insultos y ya no eres amigo, te están diciendo la mía, ¿dónde está la mía? Ya le llegó la suya, ya no hay críticas, ya no hay palo. Al contrario, comienza a levantarla. Y esto se daba mucho, mucho, mucho se daba en el caso de la señora Keiko Fujimori, que cualquiera que quiera, que esté con deseos de aprender cómo funciona la política, el mercado político, de los politiqueros, se van a dar cuenta que algunos hombres que chapan la prensa tienen esas características. Y en eso, o sea, pueden ver en Willas y se van a dar cuenta que ellos ya no pueden contener esta cuestión. Entonces, regresemos al tema. Para esto ya Pedro Castillo había levantado un poco de fuerza. Lo que no esperaban ellos era que Frecuencia Latina, en una investigación muy buena por cierto, demostrara que los cuñados del presidente de la República estaban inmersos en una investigación que la unidad de inteligencia financiera había detectado la entrega de dinero al ex constructor, amigo, ex constructor, porque ya no se sabe dónde está, no se sabe si ha abandonado su empresa, según los relatos de la prensa peruana, pero también nos deja el vacío de que es el mismo que estaba relacionado con Jennifer, la hermana, hija, cuñada de Pedro Castillo y hermana de la primera dama, hija y hermana a la vez.
Esto es muy normal en la serranía peruana. Sí que al morir la madre, la hija mayor o el hijo mayor se hace cargo de los hermanos menores y cuando ya estás con un hogar aparte, pasan a ser parte de tu familia. Es una costumbre muy buena, de verdad, pero esta señora Jennifer, al presentarse al Congreso de la República, dejó ciertos vacíos, demostrando mejor capacidad que sus inquisidores, eso sí, con una muy buena agilidad mental y una facilidad de palabra que las llevó a un rincón, puesto que entre sus dos principales inquisidoras, la señora Barbarán como la señora Moyano, ambas del Fujimorismo, demostrando de que preguntaban lo mismo que ya se había respondido para recibir las mismas respuestas que se habían recibido, para que les dieran a entender en otras palabras, lo mismo que querían dejar en el mismo mensaje anterior. En pocas palabras, jugaron al ridículo perfecto. Bueno, en eso la señora Moyano es especialista. No, nunca ha tenido ninguna resonancia ni ha resaltado como un cerebro con una capacidad intelectual en política. Al contrario, solamente ha vivido sobre el recuerdo de la hermana, que sí era una lideresa. María Elena Moyano sí era una lideresa, víctima de esa demencia terrorista de Sendero Luminoso que la dinamitó y la convirtió en un icono de lucha, de irreverencia, de persistencia y perseverancia. Eso era Marilena Moyano. Y de una tendencia muy barrantista. Jamás hubiera militado en el Fujimorismo, nunca, jamás. Pero la hermana desde ahí, desde el año 2000 hasta la fecha, ha tenido una suerte que muchos de los peruanos, los 33 millones de peruanos, quisieran tener, de la mayoría de los peruanos. Algunos no lo necesitan, pero la gran mayoría sí. O sea, congresista, si no te ligas como congresista, te meten de regidora, después de regidora vuelves a Congreso y después de Congreso vuelves a regidora y después puedes volver a ser congresista. Pero hasta ahora no se le ha conocido oficio ni trabajo a la señora. Va a envejecer con el beneficio de la historia de su hermana, porque en lo personal no nos ha legado nada bueno. Entonces, seguimos en que llega hasta 28 de julio, ya llega un presidente con una raya más, una nueva cicatriz que es por los cuñados. El cardenal, muy inteligente, muy hábil en el mensaje que da en la homilía, desliza la idea y el ejemplo de San Martín y Simón Bolívar. Para aquellos que han leído la historia, esa famosa reunión entre Simón Bolívar y San Martín, para algunos dicho era la reunión masónica, ambos eran masones, mientras uno era masón de la tendencia inglesa, el otro provenía de la masonería en la que la había ingresado el latinoamericano más universal, el generalísimo don Francisco de Miranda, quien lo recibió, lo ilustró y lo conectó con estas relaciones que habían muy secretas de por sí de la masonería por aquellos años. Don Francisco de Miranda es el que lo forma, el que lo crea realmente como, tanto como militar, le dan las pautas respectivas, tanto como político y sobre todo esa loca idea que tenía don Francisco de Miranda de la Gran América. Simón Bolívar se quedó con la Gran Colombia, más o menos por esas ideas, y después siguió en esta campaña. Y en la famosa reunión que tuvieron San Martín con Simón Bolívar, de ahí definieron, y como dice el cardenal, de la parte que el cardenal dice, la parte de la historia, que al darse cuenta de que San Martín no podía cumplir su sueño, que era crear transitoriamente una junta transitoria hasta conseguir un rey para que gobiernen a los peruanos, o sea, importarnos un rey. O sea, nos independizaba, pero nos iba a colocar una monarquía nuevamente. Esa parte se olvidó de decirlo el cardenal, porque en realidad, si estás hablando de una democracia constitucional, que es la que tiene el Perú, con el estatus mayor llamado presidente, hablarle, ponerle un ejemplo sobre la imposición, la importación de un monarca, como que no cabe en 28 de julio, ¿no? Si estamos haciendo el reconocimiento de la independencia, poquito como que, y bueno, y que nuestra clase política se nota que de historia conocen tanto como yo de astrofísica, en pocas palabras, nada. Entonces, de aquí viene esta cuestión que ya hasta ahí creo que el presidente Pedro Castillo no entendió el mensaje del cardenal, hay que ser sincero, no le entendió, pero se ha ido a Palacio, después a la invitación que llega al Congreso de la República para dar el mensaje a la nación. Un mensaje que, para serle sincero, o sea,
Cualquiera, muchos los veo que se han jalado los cabellos, se están tirando de la camisa, de las blusas, se están volviendo locos porque dicen de que es pura falacia. ¿Alguien ha ido, alguien recuerda un mensaje a la nación de algún jefe de Estado que diga la verdad de su 35, de los 365 días que lleva el año, de los 12 meses del año de gestión? ¿Algún presidente ha tenido la hidalguía de decir todas las cosas, las buenas y las malas, y ahora que quieren que él reconozca de que ha tenido un secretario medio corrupto, que ha tenido que está involucrado en la venta de ascensos, que está involucrado en el caso de la petroquímica, que está involucrado con este Samir Villaverde? Entonces hay que ser sinceros, o sea, no ha tocado nada de esos temas, nos ha hablado de la maravilla del Estado, de que estamos mejor en la economía, es cierto. Para aquellos que no entienden, la BBC de Londres, en un artículo que sacó hace más de 35 días, reconocía la gestión de Fujimori sobre el control, o sea, esa técnica que se tiene de salir el BCR, salir a la calle y comprar dólares para evitar que se dispare. Ese es un control muy bueno que ha dado muy buen resultado, para ser sinceros. Con el tiempo, palmas para Fujimori, la hizo muy bien, ¿no? Y en especial Hernando de Soto, que fue el cerebro económico. Pero bueno, regresemos al punto. Pedro Castillo terminó de dar su mensaje a la nación y esto nos pinta lo que tenemos de clase política. Yo estoy tan desacuerdo como muchos de ustedes con la participación de Pedro Castillo como presidente. Estoy de acuerdo con muchos cuando dicen no tiene la capacidad, no da la talla. Totalmente de acuerdo. Yo en lo personal les digo que yo sí soy uno de los que piensa eso. Pero también, si yo me llamo demócrata, si yo me llamo una persona que entiendo de política y tengo que aceptar los destinos, entonces, lejos de cuestionar, atacar, poner trabas, soy el operador de entregar ideas, propuestas, de ser propositivo y demostrar, por decir, o sea, si yo fuera el asesor de Keiko Fujimori, lo primero que le hubiera hecho, ¿sabes qué? Convoca una conferencia de prensa, ponga tu mejor cuadro, tu cuadro económico a disposición del gobierno. Estamos en crisis, pero venimos de una crisis sanitaria increíble como la del COVID. Y aquí está mi equipo económico, aquí está mi plan de gobierno, señor presidente. Tome lo que usted necesite, mi plan de gobierno, tome a la gente en mi equipo que está acá a disposición, porque la disputa entre usted y yo por la presidencia de la República concluyó en la segunda vuelta. Y la responsabilidad de usted como presidente y yo como la que perdió la elección es dar todo lo mejor de nosotros por mejorar a nuestro país. Pero no, esto se pone en la vereda de frente, están con la onda, con la guarda que le tira a alguien que ni siquiera sabe cuál es el norte, cuál es el sur, cuál es el este. Solamente sabe caminar donde le da la punta del sombrero y no tiene ni idea a dónde ir. Esa es la verdad. Si quieren entender la política, es así. Yo lo estoy definiendo con la forma más simple, más sencilla para que se pueda entender, pero es la verdad. El gobierno de Pedro Castillo no tenía un plan mínimo ni una idea máxima. Entraron con su único ideal, una asamblea constituyente. Estoy de acuerdo también que necesitamos una asamblea constituyente, pero no tenemos los personajes idóneos que vayan a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente en 1979 tenía la facilidad que existían políticos de carrera con preparación y con conocimiento. Este congreso que acabamos de ver, que ha pifiado, que ha dado la espalda, un congresista mentándole la madre al presidente de la República. A ver, para encuadrarnos, es, nos gusta o no, el Congreso infinidad de veces nos está diciendo es el recinto de la democracia, de la representación nacional. Son 130 representantes, ok, que está en la Constitución. La bandera peruana, el escudo peruano, el presidente de la República, ¿ya? Estos son los símbolos patrios, lo que simbolizan al país, nuestra bandera, el estandarte nacional. De igual modo, la Constitución reconoce entre los poderes, poder legislativo, el presidente de la República, Congreso de la República, poder ejecutivo, presidente de la República, poder judicial, Jurado Nacional de Elecciones. Son poderes del Estado que están en la Constitución. El Congreso de la República, en una demostración de ignorancia y de casi como el comportamiento de un caníbal, han insultado al jefe de Estado, nos guste o no.
nos agrade o no, Pedro Castillo identifica a la nación, representa al país, nos guste o no, nos agrade o no, así tenga la tesis plagiada, así el hombre tenga a los sobrinos, a los cuñados, los tenga perseguidos y con orden de captura por delito, tráfico de influencia, por conjunción, cohecho activo, por todos los delitos que tú quieras, y que el presidente esté con un proceso de investigación, pero mientras no le comprueben de que él es parte de esa organización, mientras un juez que evalúa y dictamina que efectivamente lo es, sigue siendo presidente de la República. Y nos guste o no, como les digo, a mí no me agrada, pero tengo que respetarlo porque es el presidente de la República que me representa. Así hable mal, así hable incoherencias, así no sepa leer, pero es el presidente de todos nosotros. Y como demócrata que soy, tengo que respetar. Los señores demostraron hasta dónde llega su nivel de desconocimiento. El Congreso de la República hace respetar el foro parlamentario sobre la base de la Carta Magna, y en la Constitución está uno de los principios que son muy antiguos, que proviene de los grandes pensadores de 1700, la separación de poderes. Hay que estudiar un poquito para poder entender. Y hemos visto de que hasta dónde se puede llegar. Imagínense que algún despistado se le hubiera ocurrido portar un cuchillo, portar un revólver, en esos momentos de que está en euforia descontrolada. Ojo, ojo, la única vez que el Congreso de la República pasó el límite, y esto para los que no conocen fue en el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori se reeligió, Anel Townsend logró meter, nadie sabe cómo, en el hemiciclo una olla, y bajó, caminó hasta ahí, llevó la olla y la puso delante de Alberto Fujimori. Esa fue la falta de respeto más grande. Y ojo que se sabía el narcoavión, se sabía de los vínculos con el narcotráfico, el tráfico de armas, se sabía asesinatos, secuestros, genocidios. Se conocía de eso, se conocía de eso, pero nunca se le insultó como se le insultaba así. Antecedente de esto fue en la entrega de mando de Alan García en 1990, donde el Congreso, mayoría de Fredemos, lo llenaron de insultos, de injurias, pero no se llegó a lo que se ha llegado el día de hoy, donde nos ponen como una república bananera. Nos llevan a este nivel de falta de cultura, de dignidad. Qué bueno sería de que esto quedara ahí, si no traspasa, ha traspasado las fronteras del Congreso de la República. Y esta congresista, por decir Tania Ramírez, congresista del Fujimorismo, en una entrevista con Mario Givelines, la estaba viendo y no salía del asombro, sostenía con orgullo de que llamarlo ladrón a Pedro Castillo se lo merece. Ojo, vuelvo a repetir, no me simpatiza Pedro Castillo, no me simpatiza para nada, mucho menos Perú Libre, pero hay que ser sinceros, hacer docencia política es necesario y demostrar el comportamiento que debe tener un congresista. La señora llama ladrón, todavía Pedro Castillo está en proceso de investigación. ¿Será culpable? Hay indicios muy fuertes que señalan de que tenga relación y termine siendo culpable y por eso tenga que pagar una condena en la DIROES. Como también al no existir un fallo judicial todavía que determine su culpabilidad, sigue siendo inocente. Y la premisa es, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso no se puede olvidar, son cosas fundamentales. Y utilizar de mala fe el verbo para insultar y agredir no está bien. ¿Por qué? Les voy a demostrar. La señora Tania Ramírez es congresista de Fuerza Popular. Fue el escándalo por el TikTok que hizo dentro del Congreso de la República, pensando que era el tabladío de algún show chichero, cumbambero. Después de eso, aparece de que su tesis está en las mismas condiciones de la del presidente Pedro Castillo y de la Universidad de César Vallejo del mismísimo César Acuña, o sea, una tesis posiblemente con muchas posibilidades de ser bamba. En esa parte, la congresista se olvidó de que se presumía que fuera bamba, no se ha terminado de demostrar, pero se presumía y nadie podía decir que es bamba, ni señalar ni sentenciar. Viene, entonces traigo relación a esto, ella lo ha llamado ladrón. La señora congresista fue
intervenida en una tienda esta por departamentos, sustrayendo productos de la tienda. Existe el atestado policial donde está por hurto, robo, en modalidad de tiendera. Tiene una segunda intervención bajo la misma modalidad. ¿Eso qué se llama? Delitos. Por suerte que la ley de flagrancia no estaba en aplicación, la 259, el código 259 no estaba en aplicación ni en ejecución, porque si no, su destino hubiese sido otro, la cárcel, vía rápida, no por robo. Pero parece que el prontuario era más que necesario como requisito en su currículo vitae para poder ser un aspirante al Congreso. Y tiene esa capacidad, o sea, yo pregunto, ¿tiene moral y ética como para poder manejar el término de o jugar con los adjetivos para decir ladrón? No, pues, y es congresista. Lo más doloroso de todo, que esa es la representación nacional. Eso es lo que tenemos. Un presidente que ha dado un mensaje a la nación donde las cuentas no le cuadran, donde todo va bien, donde los trabajos que dice que ha hecho, que no se sabe si ha hecho, que deja entre dudas si, si el hombre entiende lo que tiene en su reunión de consejo de ministros, cuando le informan los ministros, no lo sabemos, pero lo cierto es de que el hombre ha dado su declaración, su mensaje a la nación que no cuadra con la realidad. Y ha recibido, sí, el asombro de todos, tanto los 130 congresistas, bueno, solo lo de Perú Libre, que supongo que solamente han aplaudido nada más, pero los que estamos fuera, lo que leemos, lo que investigamos, más o menos nos damos cuenta de que no se ajusta a la realidad. Cuestionable sí, pero se cuestiona en el hemiciclo político. Y no han reparado de que el presidente había ido con su familia, menores de edad. La violencia verbal y física en el Perú ha tomado niveles ya incontrolables, por lo visto. ¿Qué nos queda? El Congreso, al paso que va, ya se demostró que está polarizado, está totalmente polarizado, ya se sabe más o menos cómo está. Ahora, ellos están pendientes de lo que venga, de lo que pueda decir Pacheco y Silva, que está en proceso de entregarse. Pero van a ser todavía dichos. Y lo que tenemos que aprender es quién es el que dice, quién es el que acusa. ¿Por qué? El error que cometen algunos políticos, ¿no? Estás hablando, por decir, de Samir Villaverde, ¿no? Le han dicho, el Perú está contigo, trato y talla de héroe, el salvador de la democracia, de la esencia, un tipo que ha sido expulsado de la Fuerza Aérea por delincuente, que ha saltado una pizzería, pistola en mano y ha terminado preso con una sentencia de 10 años y solamente 2 años estuvo adentro. En lugar de preguntarnos cómo hizo para salir en 2 años por una sentencia de 10 con robo a mano armada, hoy día lo llamas héroe. Y hasta ahora ninguna de sus pruebas te está diciendo, no tiene cómo comprobarlo. Todo es una cuestión de que un señor de Huilas ha dicho y ha jurado, se ha rodeado sobre chapitas, asegurando que Samir es inocente y es el hombre más justo, más puro, y ahora no saben cómo disimular diciendo, no, es que también tengo dudas porque tiene un pasado de delincuente. Después que lo has vendido y que la resistencia se ha tragado la pepa Philip Butter, no vas a decir de que también tienes dudas, pues tú lo has elevado al grado de prócer de la independencia. Hay que tener cuidado. Porque si un tipo con esos antecedentes, con ese prontuario, resulta ser la imagen de la moralidad, así como esta congresista con 2 ingresos a una comisaría por robo, y puede llamar ladrón así con tanta impunidad. La política se está yendo realmente de mal en peor. Una de las cosas que tenemos que resaltar es que Pedro Castillo tiene una suerte que ya quisieran muchos. Cada vez que está muy cerca de perder todo lo que tiene que esa suerte de que el Congreso dice, no, los errores que tú haces, nosotros los podemos hacer peor, y lo están haciendo. Hoy en día, la actual presidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, ella reconoce que el proceso de vacancia no se dio. ¿Por qué? Por una de las cuestiones que en una entrevista que tuve con el almirante Montoya, y le comentaba, el error ha sido de que en principio ustedes han hablado sobre los representantes de cada uno de los grupos políticos que estaban de acuerdo fabricando la vacancia. Y llegó una persona que ni siquiera tiene perfil, tiene antecedentes, sí, como Patricia Chirito,
Y ella escuchó todo y se lanzó por la libre. ¿Para qué? Para que conste en las actas del Congreso de la República que ella es la que pidió la vacancia presidencial. Y la vacancia presidencial ha ido perdiendo valor, color, prestigio. Y ahora se convierte como la chaveta portátil que tienen para meterle chavetazo al presidente de la República. Y ese es el error. Porque de haberlo armado bien, de haber sustentado correctamente, de haber logrado el consenso, o al menos asegurar los 76 votos que necesitaban, hubiese sido un éxito, pero no fue así, porque lleno de vulgaridad y de replana al mismo estilo de los desahuciados morales que existen ahí en los barracones, de ese mismo estilo ha sido el mensaje que Patricia Chirino daba. Entonces destrozó la carta que le pertenecía al Congreso de la República como una carta para garantizar y salvaguardar al Estado peruano. Esa es la verdad, aunque usted no lo crea. Estos 201 años de independencia nos trae una reflexión. Que tú, ciudadano, tu amigo, al momento de votar, piensa bien por quién votas y piensa bien por qué movimiento te inclinas. Porque el Perú, en su desgracia que viene, es por estos movimientos, por estos representantes que no representan nada más que sus intereses y que la ignorancia es lo que llevan como estandarte, como si fuera el gallardete de honor, y realmente muchos de ellos con prontuarios, muchos de ellos con antecedentes delincuenciales, son los que están ahí. Y ni que hablar, pues, lo que tenemos pues, de propuesta para el gobierno, para presidente. Hemos venido, pues, un profesor que es un sindicalista, que su propia gente lo identifica sindicalista básico. En pocas palabras, solamente sabe salir fuera, gritar, hacer bulla, nada más. Y una señora que pidió libertad por el COVID para postular también de paso a presidente. Y lejos de estar presa, la señora Keiko Fujimori, y al recibir ese beneficio de la libertad por lo del COVID, lejos de mantener las formas, volvió a las andadas de destruir al país poco a poco. Lo mismo que hizo con PPK. Seamos sinceros. Un señor López Aliaga que se siente que él es el señor feudal y su partido son sus súbditos, sus siervos, porque él determina quién va, quién queda, quién sale, quién se tira de cabeza. Y eso no es un partido. La democracia comienza por casa funcional. López Aliaga está de casi al mismo nivel y a la misma talla de César Acuña, que no tiene militantes, tiene empleados. Simple y llanamente, así se da. Como el señor Pepe Luna, que no tiene militantes, también tiene empleados, pues, otro magnate de las universidades. Y este Congreso tiene muchos magnates y representantes de las universidades privadas. César Acuña tiene a sus vasallos ahí corriendo a lo que él dice. Tenemos tránsfugas como que si fuera un oficio ser tránsfuga. El señor Anderson anda como si fuera un hongo por todas las esquinas floreciendo y buscando dónde combinarse para sobrevivir. Ahora la doctora Chávez renunció al partido de Acuña y se trasladó al partido de López Aliaga. O sea, ¿qué tenemos? ¿Es la representación nacional? Si así representan al país, moral no tienen de representar a nadie, porque si entras por un partido y terminas saltando a otro partido y queriendo florecer en jardín ajeno con abono ajeno, entonces no le perteneces a nadie y no puedes representar a nadie. Porque para que representes a un partido, votaron por ese partido, marcaron el símbolo del partido y después marcaron tu número. Pero nosotros aplaudimos. La gente aplaude, bravo, bravo, acaba de dejar un partido y se ha ido al otro, por intereses. Y así armados de retazos, o sea, en la política han terminado siendo cachineros. Reciclando de aquí y de allá, el señor Bermejo no ha hecho lo mismo. Ahora imagínense, en la mesa directiva del Congreso tenemos a uno de Somos Perú. ¿Qué es Somos Perú? Imagínense, un fujimorista al lado de uno de Somos Perú. Somos Perú no eran los representantes o los cachorros de Vizcarra y de Salaverry.
Vean hasta dónde es la incoherencia. Si comienzan ustedes a revisar cada uno de los pasos, se van a dar cuenta de que lo que les digo es una radiografía de la realidad de lo que sucede. Pronóstico para este próximo año. Dentro de 45 días salta otra moción de vacancia. Es muy posible que los niños, más los niños, los adolescentes y los ancianos, como dicen, aunque no, hasta no se confirma todavía quiénes son, mientras tanto sabemos de que son los niños de Acción Popular, quien siempre ha jugado en esa tónica. Y lo del padre, que sea el padre, Johnny Lescano, lo veo un poco difícil, lo veo un poco difícil, pero pueda que sea, lo veo difícil, pero no, no imposible. Ellos siempre van a estar a disposición del gobierno. Pepe Luna también va a estar a disposición del gobierno. El congresista Bon lo ha demostrado abiertamente. Entonces, lo veo bien difícil que la vacancia venga. La destitución va a ser un acto que tendría que estar más que todo ligado a la denuncia constitucional, una denuncia fiscal que entre por la Comisión de Constitución y esta a la vez la lleve al Pleno y en el Pleno lo desaforen. Puede ser, pero es imposible. Lo que sí es posible es que Pedro Castillo, viéndose ya acorralado o demasiado golpeado, opte por un cierre del Congreso. Eso sí lo veo como un acto suicida también. Pero después eso es lo que están planeando, que se van a llevar a Dina Boluarte para evitar de que ingresara Dina Boluarte. Esa es la peor negación de una afirmación que pueda hacer. El Fujimorismo sostenía que no había otra solución que Vizcarra sea el sucesor de PPK. Y cuando le dijeron que tenían los 49 juicios por corrupto, cuando fue gobernador regional, dijeron, no, que es imposible, no se puede quebrantar. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori no quería de que asuma a la presidencia Mercedes Arauz. Ojito a la música. O sea, cuando a ellos no les conviene. Y ahora, por desgracia, yo lo veo bien difícil que César Acuña, en caso que a Dina Boluarte la saquen de vicepresidenta, a Pedro Castillo lo saquen de presidente, que Lady Camones quiera declinar su posibilidad de ser la primera mujer presidenta del Perú. Así sea en forma transitoria, pero sería la primera en ponerse en la banda presidencial. Lo dudo que lo quiera dejar. Pero así van las cosas, esta es la política, así es. Este es mi punto de ver desde mi tribuna, he observado todo y cada uno de los movimientos de estos días, meditado porque me ha amanecido escuchando, torturándome, ¿no? Escuchando el mensaje de la nación de Pedro Castillo, pero más que todo espantándome por esa actitud incivilizada del Congreso, de una parte del Congreso de la República. Señor votante, piense bien antes de votar, piense bien por qué movimiento va a votar. Un partido político te representa. Y si tú crees que te están representando estos personajes con los modales de un caníbal, entonces es tiempo de que pienses si vale apostar por ellos. Tú, los dirigentes de los partidos políticos, es el momento que pienses si es que como alternativa política, gente como esta, tienes que presentar al Congreso. Y no me digan de que no se dieron cuenta que se les escapó los filtros. No, señores, porque es bien sabido cómo se arman las listas al Congreso. Y en, en las elecciones regionales también sucede así. Bien, entonces estamos muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen unas hermosas fiestas patrias. Un fuerte abrazo y sobre todo, leer, culturizarse. Que viva el Perú. Viva el Perú. Y siempre busquemos la unidad entre nosotros. Muchas gracias. Contigo, Perú.